Muy buenos días, Dios te bendiga. Gracias por estar nuevamente con nosotros y estar unidos para estar a solas con Dios. Qué experiencia única y gratificante el poder juntos nuevamente seguir esta jornada. Unos cansados, unos preocupados, otros agradecidos, otros trasnochados, otros esperando de Dios una respuesta, pero unidos en la búsqueda de la presencia del Señor. Lamentamos el retraso en nuestra transmisión en la mañana de hoy, pero confiados de que el mismo Señor ha estado con nosotros y nos está guiando en este camino que el Señor ha puesto delante de nosotros. Un camino para valientes, para madrugadores que en el nombre del Señor se den la oportunidad de poder trabajar y estar juntos. Hoy hemos tenido un poquito de problemas con el internet, así que esperamos que podamos nosotros continuar adelante con nuestra programación sin ningún problema. Hoy vamos a continuar leyendo en el libro de Proverbios, que ha sido nuestro compañero de consejos aplicados a nuestra vida. Así que hoy vamos a comenzar a leer desde el capítulo 29, versículo 13. Y dice así: el oprimido y el opresor tienen algo en común. El Señor alumbra los ojos de los dos. El rey que juzga con verdad a los pobres afirma su trono para siempre. La vara y la reprensión imparten sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Cuando los impíos son muchos, es mucha la transgresión, pero los justos verán la ruina de ellos. Enmienda a tu hijo y te dará descanso y alegría. Sin profecía el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es feliz. El siervo no se enmienda con palabras, porque entiende, pero no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El que mima a su siervo desde su niñez, al fin será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre lo humillará, pero el humilde de espíritu alcanza la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia vida, porque oye las maldiciones y las denuncia. Hoy nos vamos a quedar aquí, me quedan 3 versículos, el 25 al 27, y dice: temer a los hombres es un lazo, pero el que confía en el Señor está seguro. Muchos buscan el favor del príncipe, pero el Señor, el hombre recibe justicia. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y el impío abomina al de recto camino. Estos son los proverbios que hoy estamos leyendo, y ya mismo vamos a entrar a explicar algunos. Mientras tanto, le damos a todos la bienvenida y le damos saludos a aquellos que quizás están por primera vez compartiendo con nosotros, y saludos a aquellos que ya son parte de nuestra familia y que también no solamente nos escriben sus saludos, sino que también nos presentan sus peticiones y nos comparten sus peticiones de oración. Así que agradecemos al Señor porque todos los días tenemos momentos de agradecimiento y los momentos de petición, y aquellos que ¿verdad?, se van incorporando con nosotros día a día. Vamos a ir a la palabra donde vamos a ir
explicando, y hoy yo pienso que el sabio Salomón de alguna manera ha estado haciendo como un recorrido por los 28 capítulos anteriores y hoy está tocando como un resumen de todo lo que él había estado presentando en los próximos, porque ya nos quedan solamente 2 capítulos del libro de Proverbios, el capítulo 30 y el 31, y estaríamos cerrando el libro de Proverbios, ¿verdad? En esta ocasión, que ha sido nuestra fuente de estudio inicial en nuestra sección de A Solas con Dios. Vamos con el capítulo 29, que es donde estamos leyendo del versículo 13 en adelante. Y dice en el versículo 13 que es el primero que nosotros leímos: el oprimido y el opresor tienen algo en común. El Señor alumbra los ojos de los dos. Ayer, cuando se estaba dando el tema para Guatemala, estaba explicando, y quiero agradecer a aquellos que pudieron conectarse y estuvieron con nosotros en la transmisión que hicimos para la campaña, ¿verdad? Un poco tardecito para algunos en Puerto Rico, pero agradecemos a Dios porque siempre hay personas que se pueden conectar a esa hora. Yo estaba hablando acerca de cuando vino la mujer adúltera. En el momento en que le traen a María Magdalena y se la tiran a los pies a Jesús, Jesús toma una decisión. Él tenía 2 decisiones a tomar: o subía las escalinatas para escribir los pecados de los hombres en la pared de Jerusalén, del templo de Jerusalén, o descendía las escaleras y se ponía al lado de la mujer y la escribía en tierra. Si Jesús hubiese escrito los pecados de aquellos hombres, porque eran los pecados de aquellos hombres, no los pecados de María Magdalena que le estaba escribiendo, los hubiese escrito en la pared, jamás nadie los iba a poder borrar y todo el mundo sería testigo de los pecados de esos hombres. Sin embargo, Jesús tomó una decisión de escribir los pecados en tierra para no solamente dar la oportunidad de perdonar los pecados de María, sino también perdonar los pecados de ellos. Es decir, Dios no solamente iba a perdonar los pecados de lo que la gente conocía, ¿ve? Es como decir, como dice aquí, del oprimido, sino también del opresor. Dios se dio la oportunidad de perdonar los pecados de ambos, tanto los pecados públicos de María como los pecados privados de los fariseos. Aquí dice en este Proverbio 29:13 que el oprimido y el opresor tienen algo en común. Interesante. Dice que el Señor le alumbra los ojos a los dos. Dios siempre tiene misericordia, tanto para los que caen como para los que le pusieron el pie para que se cayera. Y a veces esta misericordia extendida contra el opresor, hay gente que le molesta, porque hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que yo me tenga que encontrar en el cielo a la persona que me hizo tanto daño en la tierra porque tuvo la oportunidad de arrepentirse? Lamentablemente o beneficiosamente, cuando ese opresor es otro, pues podemos decir, desgraciadamente, el Señor le dio una oportunidad de arrepentirse. Pero cuando ese opresor hemos sido nosotros, entonces nosotros decimos, bendito el nombre del Señor que extendió su misericordia. No sé cuántos han escuchado o han leído la historia de Corrie ten Boom, ¿verdad? Esta mujer que sobrevivió al holocausto nazi. Y dice que la parte más difícil en la vida de ella fue cuando ella se encontró, después de haber sido libre, haber alcanzado su libertad, después de ella estaba dando un seminario acerca del perdón justamente. Y cuando fue a la salida, quien le estaba extendiendo la mano a la salida del lugar era el mismo capataz que le había dado muerte a su hermana y a su mamá, y quien la había maltratado tanto.
En ese momento dice que Cori, la mano le temblaba porque en su cabeza hubo una gran batalla para ver si ese extender la mano significaba te perdono. ¿Ve? Entonces, hablar del perdón es una cosa, pero vivirlo es otra. Y entonces es cuando dice allí que a Cori el mundo se le vino arriba, porque en ese momento ella tenía que poner en práctica lo que acababa de decir, ¿verdad? Y no es fácil, porque ella se dio cuenta que el mismo Dios que tuvo misericordia de ella para salvarle la vida en medio de una situación tan grave como la que se vivieron los judíos en aquel entonces, ahora ella estaba viendo que Dios tenía gracia y bendición para el opresor. Así que quise destacar bien este versículo que dice que el oprimido y el opresor tienen algo en común, que es que el Señor alumbra los ojos de los dos. El versículo 15 dice que la vara y la reprensión imparten sabiduría, pero el muchacho consentido avergüenza a su madre. Y ahí bendito sea que esto es lo que ha sucedido, que bueno, hemos hablado ya de este tema en otras ocasiones, en la que pues, muchos padres pues eligen otros caminos de reprensión. Muchos entienden que la palabra vara significa disciplina, otras cosas. Bueno, yo he sido enfática y explicado y demostrado que en la Biblia la vara de la corrección, puede significar la disciplina, el corregir al muchacho, pero recuérdese que la corrección y la disciplina del libro de Hebreos representa reprensión verbal, disciplina de quitar privilegios y azotes. Y dice que cuando los padres, el que es reprendido, ¿verdad? La vara y la reprensión imparten sabiduría, pero el muchacho consentido avergüenza a la madre. Y eso es lo que ha estado pasando en nuestros tiempos, como los padres pueden quedar avergonzados por falta de corrección y quizás de una reprensión a tiempo. Dice el versículo 17, afirma sobre lo mismo: enmienda a tu hijo y te dará descanso y alegría. ¿Ve? Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos a tiempo, dice que esto va a traer descanso y alegría. El 18 dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es feliz. Es interesante que la gente dice, bueno, ¿y qué significará esto? La realidad es que cuando los pueblos están acostumbrados a que la palabra, tener un profeta para que constantemente pudiera estar diciéndole al pueblo qué decisión tomar, cuando una persona se acostumbra a que otro le muestre el camino y otro sea la voz de Dios en su vida para saber qué hacer, dice que cuando no tiene ese tipo de guía físico o de alguien de la cual recostarse para conocer la voluntad de Dios, bueno, obviamente que dice que donde no hay profecía el pueblo se desenfrena. Pero el que guarda la ley de Dios está feliz. Y es como quiero destacar algo, ¿verdad? Me compartía una amiga, ¿verdad? Su preocupación pues me dice, Liz, me preocupa tu salud, que tú llevas tantos días, tanto tiempo sin detenerte en esta jornada. ¿Qué pasaría el día que tú no pudieras transmitir? Que tú te agarraras una cama y tú no pudieras transmitir. Es decir, ¿estamos nosotros listos para continuar esto solos? ¿Estamos listos para continuar esto solo? Que nosotros mismos nos levantemos sin que decir, ahorita Liz va a hacer una transmisión a las 5 de la mañana o a las 5:30. Es decir, estamos también creando una codependencia de ti. Yo le dije, eso lo va a saber cada uno de ustedes cuando ese momento llegue. ¿Ve? ¿Por qué? Porque cuando a veces nos acostumbramos a que recibamos una dirección divina a través de otras personas, olvidamos que Dios sabe hablar a nuestro corazón sin intermediarios.
Y yo recuerdo perfectamente que cuando yo terminé la jornada de los 30 días, de los últimos 40 días, que yo les dejé a ustedes un espacio de 3 días. Primero, eso fue en la primera jornada, creo que fue en la primera jornada de los 40 días, que di un espacio de 3 días para que usted estuviera a solas con Dios. No, la segunda. Eh, Habíamos tenido una audiencia de sobre casi 400 personas. Y de repente en esos 3 días que yo dejé de comunicarme, cuando yo no regresé nuevamente con el a solas con Dios, apenas teníamos casi 200 personas menos. Y yo dije, wow, 3 días sin transmisión y casi 200 personas se perdieron en el espacio sideral para que cuando... Y de hecho yo había advertido, yo voy a estar 3 días sin dar la transmisión para que ustedes puedan estar a solas con Dios y ustedes se levanten solos a hablar con Dios sin mi transmisión. 3 días nada más. Y casi 200 personas bajaron. Y después recuperar nuevamente a las personas fue un poquito arduo. ¿Por qué? Porque cuando, se dice aquí que cuando un pueblo no tiene profecía se desenfrena. Usted no puede perder la costumbre de levantarse temprano porque un día no hay una transmisión. Eso es una costumbre con Dios, no conmigo ni con otra persona, ¿verdad? Hay quien se levanta más temprano. Tengo un amigo en la República, el pastor Giomar Peña, tiene una programación buenísima a las 5 de la mañana. Él comienza a las 5 de la mañana y tiene seguidores muchísimos. Y yo me he levantado a veces temprano y he escuchado parte de su programación. Pero realmente lo que me despierta a mí no es necesariamente dar una transmisión. Lo que me despierta a mí es comunicarme con Dios y poder hablar con Él. Esa es la motivación. ¿Ves? Porque el día que no haya, el día que, como dice aquí, donde no hay profecía, los pueblos se desenfrenan. Pero el justo, el que guarda los mandamientos de Dios, mire, ese siempre estará tranquilo, siempre estará feliz. Él sé que guarda la ley, siempre estará feliz y seguro porque sabe en quién ha puesto su confianza. Así que esto es algo de lo que sí quería dejar claro, familia. Claro, mi deseo, mi interés, mi pasión es encontrarme con mi familia, con ustedes cada mañana. Pero mi primer encuentro no es con ustedes. Mi primer encuentro es con el Dios que me está esperando en este lugar de reunión. Me está esperando yo caminar afuera en la madrugada, debajo de las estrellas y hablar con Él. Es ese momento a solas con Él cuando abro la palabra y comienzo a estudiar y me comienzo a disfrutar ese momento con Dios. Así que es bueno que usted entienda de que su despertar no es conectarse con nosotros, su primer despertar es conectarse con Dios. Y los últimos que voy a compartir será el 22, que dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Y ya hemos hablado del control de la ira, del control de las palabras. Y dice que cuando hay un hombre iracundo, siempre donde ese hombre trabaje o donde ese hombre esté, siempre habrá contiendas. Y hay gente que lamentablemente ese es el jefe que tiene de trabajo, ese es el compañero que tiene de trabajo, ese es el vecino que tiene cercano. Una persona iracunda que siempre se mueve dentro de una atmósfera de pelea y de discusión. Oye, y qué triste es tener un compañero que siempre está iracundo, un compañero de trabajo. Ay, Señor, eso es como una píldora de cianuro en un estómago vacío. Ese es mi proverbio, ¿ves? Ese es mi proverbio. Dice el 23 que la soberbia del hombre lo humillará, pero el humilde de espíritu alcanzará honra. Recuerden que cuando uno se las cree, termina con la cabeza en el piso, comiendo polvo. La soberbia no nos querramos nosotros hacer sentir más poderosos que otros. ¿Por qué? Porque Dios sabe humillar al soberbio. Y el último que voy a presentar
Dice el 25, temer a los hombres es un lazo, pero el que confía en el Señor está seguro. Nosotros vamos a ver que muchas personas sienten miedo de otras personas y en ese miedo no les permite, ese miedo a que, bueno, que lo que vayan a pensar, lo que vayan a decir de mí, la decisión que pueda tomar, a veces en ese miedo que tú sientes hacia los demás, comprometes tu filosofía de vida, comprometes tu pensamiento, comprometes. Y dice aquí que el que teme a los hombres, eso es un lazo, porque eso te ata. Cuando tú sientes, no, yo no puedo decir eso porque a mí me pueden botar del trabajo, no, yo no me atrevo, pues, yo mejor me hago pasar dentro del montón, yo me escondo detrás de la opinión del montón porque no, yo tengo miedo, ¿verdad?, de comprometer decir, mis pensamientos. Mire, el que confía en el Señor está seguro. El miedo nunca es es un escudo firme para usted protegerse. Las personas que saben en quién han creído, han confiado, obviamente hay momentos como los que le dijo Mardoqueo a Esther. Hay momentos en que hay información que tú no tienes que dar porque nadie te la está pidiendo. Esther no declaró dentro, soy hebrea, aquí todo el mundo sepa lo que soy hebrea. No, porque esa información nadie se la estaba pidiendo. Ella pudo moverse dentro del reino de Persia sin decir quién era, hasta el momento que llegó el momento preciso en la que el miedo podía ser un lazo y atar a su pueblo a la muerte. Pero ella decidió confiar en el Señor y darle seguridad a su vida y a su pueblo detrás de Dios. Así que en ese momento ella tuvo que vencer el miedo y no permitir que el miedo fuera un lazo que la atara a ella a un secreto, porque en ese momento era el momento preciso de decir quién era. Y yo creo que la gente sabia aprende a tomar esas decisiones. Así que estos son los proverbios que hoy estamos compartiendo y hoy, lamentablemente, no sé qué le ha pasado, ¿verdad?, a mi computadora. No ha querido, prendió y apagó, así que no puedo compartir con ustedes, ¿verdad?, la música que generalmente compartimos en estas secciones, pero igualmente lo importante no es depender de estas cosas, sino depender de Dios. Así que en este momento vamos a ir en oración al Señor antes de entrar al tema de hoy, que tendrá un perfil especial, y juntos poder entregar nuestras peticiones que generalmente todos escriben, peticiones por su familia, peticiones por sus hijos, peticiones, ¿verdad?, por amigos, peticiones por gente enferma, peticiones por algunos que hoy estarán yendo a sus citas para recibir sus terapias, aquellos que han estado pasando por momentos de pérdida, aquellos que han estado pasando por momentos de depresión. Así que confiamos en el Señor y también saludamos a los que están de cumpleaños, cerrando ya nuestro último día de septiembre. Estamos cerrando. Ana Abreu, que está hoy de cumpleaños. Así que, Ana, muchas felicidades. Y así estamos cerrando a todos los que felizmente han estado cumpliendo en el mes de agosto. Que la gloria sea para el Señor. Mi esposo me dice, wow, Liz, tú no has subido mis fotos de cumpleaños. Y él, en verdad, yo me siento hasta, he subido las fotos de otros y olvidé subir las fotos de cumpleaños de mi esposo, así que las estaré subiendo hoy antes que termine el mes de agosto. Un momento familiar que tuvimos muy lindo.
bueno, sin personas, solamente con los que estamos aquí en la casa. Ya usted sabe cómo es esto, pero agradecemos a los que se han podido casar, ¿verdad? Como la nieta de los familiares de Nid Vega, que ayer me mandó las fotos, se pudieron casar y estuvo muy linda la ceremonia. Esperamos que a nadie se haya contagiado con el COVID. Agradecemos a Dios por las bendiciones que nos ha dado durante este mes. Vamos inmediatamente en oración en este momento al Señor, confiando de que Él estará contestando cada oración a su debido tiempo. Así que vamos en oración en esta hora. Padre bueno y Padre santo, en esta hora te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar juntos como familia, Señor, una vez más. Una vez más, Señor, compartiendo con cada uno de nuestros hermanos este momento único y especial de estar a solas contigo. Gracias, Señor, porque cada mañana nos despertamos con un entusiasmo, porque durante todos estos más de 150 días de algunos fueron de mucho trabajo, Padre, porque esto no era un estilo de vida. Levantarnos temprano a buscar tu rostro no era un estilo de vida. Pero gracias, Señor, porque ahora sí es un estilo de vida. Ya nos hace falta, Señor, el poder conectarnos contigo. Gracias, Padre, porque tú haces posible este momento. Esto es una necesidad de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Padre, en esta hora te pedimos que tú inclines tu oído a las peticiones de cada uno de mis hermanos. Tú has leído, Señor, sus necesidades, tú has leído, Señor, sus preocupaciones, tú has leído, Señor, las diferentes pasos que ellos están llevando en estos momentos en su vida. Oh Padre, no solamente incline tu oído, abre tus ojos y mira, oh Dios, su necesidad. Y yo sé que en tu tiempo perfecto, tú sabrás contestarnos a cada uno de nosotros estas peticiones. Aquellos que hoy, Señor, vayan al hospital para recibir sus terapias, ve con ellos. Aquellos, Señor, que han estado todavía convaleciendo del COVID o cualquier otra situación, tócalo, Señor. Aquellos que hoy le han estado dando en estos días la terrible noticia que están contagiados y sienten ahora el temor de haber contagiado a sus familiares, Señor, interviene poderosamente. Hay familias, Padre, que todavía están siendo azotadas por este flagelo de la salud. Padre, ten misericordia. Sé con los matrimonios, Señor, que están en crisis, aquellos que están tomando decisiones difíciles. Sé con aquellos padres que claman por sus hijos que están rebeldes. Padre Santo, en tus manos nos ponemos, en tus manos confiamos, en tus manos en estas horas, Señor, entregamos cada vida y cada situación, confiando en el nombre que en el nombre de Jesús, cada persona recibirá su respuesta. Oh Señor, bendice a aquellos que se están moviendo en dirección a tu voluntad. Mírales, Señor, permíteles ver cómo tú bendices la fidelidad de tus hijos. Estamos en un momento de transición donde estamos dejando atrás un estilo de vida rutinario para entrar a un estilo de vida, Señor, que está fuera de lo común, extraordinario. Sé con aquellos, Señor, que han iniciado en sus vidas Operación Nehemías, que este empeño, Señor, de limpiar su entorno, de cambiar, de transformar, de organizar, esta semana de la creación que están llevando muchos, Señor, pueda traer una atmósfera distinta a sus hogares. Dale las fuerzas, Padre, para que ellos puedan hacerlo en el tiempo y que, oh Dios, puedan recibir la bendición de ver su casa en orden y la presencia de Dios manifestándose en forma especial. Bendícenos a todos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, familia, hoy quiero compartir con ustedes, y bienvenidos sean aquellos que están entrando ahora en A Solas con Dios. Soy Licenit Polanco y estamos en nuestra sección mañanera de madrugadores. Buscando la presencia del Señor, ya dimos la sección de los consejos a través de Proverbios y vamos ahora a entrar al tema que generalmente damos en la última media hora, en la que estamos siguiendo bajo una lupa de inspector, como el inspector Gadget. Estamos bajo una lupa
entendiendo y compartiendo el libro de Génesis. Saben que yo salté el capítulo 38, yo lo voy a retomar próximamente. Capítulo 38 está en nuestro tintero, que es la historia de Judá. De hecho, esta historia de Judá es después que fue vendido como esclavo José. Y el capítulo 38 yo lo voy a tocar mañana con la ayuda de Dios. Es un capítulo duro, difícil, mucha gente no lo entiende. Lo he separado, ¿verdad?, para tocarlo mañana, pero hoy, ya que ayer estuvimos hablando cuando finalmente los hermanos de José revelaron abiertamente sus sentimientos contra su hermano menor, hoy quiero destacar ese versículo 36, que fue el que yo tomé hoy de Génesis 37, 36. Dice que en Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Y hoy yo quiero recalcar, de hecho, ya yo había tocado este tema de José en una de las jornadas de los 40 días de ayuno, en la última jornada de los 40 días de ayuno, yo toqué este tema de el viaje, de lo que ocurre en el viaje de José desde Dotán, donde estaban los hermanos pastoreando las ovejas, hasta Egipto. Esto es un viaje largo de quizás un día de camino. Y durante ese viaje ocurre algo en la vida de José. Y hoy yo voy a tocar este tema y yo lo voy a traer nuevamente sobre la mesa de discusión de nosotros, porque quizás algunas personas no nos siguieron ese día en la jornada de los 40 días de ayuno, quizás no están relacionados con este tema. Y antes de yo entrar al capítulo 39, que es donde finalmente cuando José llega a Egipto, hoy yo me voy a detener lo que ocurrió en ese viaje, en esas horas en que José se ve con 17 años siendo vendido por sus propios hermanos, con los ojos en lágrimas, el corazón destruido, la mente en pausa, cuando él ve el rostro de los hermanos con aquella ira y aquella satisfacción de deshacerse de él, y él rogando a gritos que por favor no lo hicieran, que lo llevaran a casa. Un niño mimado por su padre sale de la casa de su padre bajo la autoridad de su papá y la petición de su papá a velar cómo están sus hermanos y llevarle comida en una misión tan sencilla de me voy a ver a mis hermanitos, le llevo comida, veo que estén bien y le doy a papá el recado. Con 17 años se encuentra con hermanos de 40 años hacia abajo, hermanos que no lo recibieron con amor, hermanos que no lo recibieron, al contrario, lo recibieron con ira, con odio, lo violentaron, le quitaron la ropa, lo tiraron a una cisterna vacía, ese hoyo, ¿verdad? Quizás estaba herido, hambriento, y terminó viéndose montado en una caravana. Yo quiero destacar antes de entrar y compartir con ustedes lo que pasó en ese viaje. Algo que quizás para ustedes no puede pasar desapercibido, pero mi trabajo es hacerles a ustedes ver detalles que en una lectura rápida y somera usted no va a ver. Yo quiero que ustedes vean inmediatamente dos naciones que están aquí. Los hermanos de José estaban en Dotán. Mira lo que dice de quién era la caravana inicialmente. Vamos al capítulo 37.
Y dice en el versículo 27, dice, vendámoslos a estos ismaelitas. Dice que eran unos ismaelitas en el versículo 25 y dice ahí, 25 en el capítulo 37, 25 dice, y se sentaron a comer, alzando los ojos, vieron una compañía de ismaelitas que venían de Galaad con aromas, bálsamo. ¿Quién es esa raza de ismaelitas? Bueno, los ismaelitas eran descendientes de Ismael. Ismael era el hermano de Isaac, ¿ok? Eran parientes de estos muchachos por parte de su tío político Ismael, ¿verdad? Porque está Ismael e Isaac. Isaac tuvo a Jacob y Jacob estos hijos. Ismael también tuvo 12 hijos. Y tuvo 12 tribus, ¿ok? Así que estamos viendo que por parte de los ismaelitas, decir que aquí estamos encontrando que dos familias, unos por parte de padre, pero no de madre, eso pasa en todas las familias. Las familias tienen a veces muchos hijos por parte de padre, porque generalmente es el papá que tiene varias mujeres, pero no son hermanos de madre. Y como no solamente aquí hay esto es un asunto interesante, aquí hay una rivalidad entre hermanos que también son hermanos de padre, pero no son hermanos de madre, pero de una misma familia. Entonces, estos hermanos que están en rivalidad con su hermano menor, porque es el hijo de la mamá preferida de papá, se lo venden a otra familia que son familias de ellos, que son árabes, que están haciendo mercaderías interesantes. Sin embargo, cuando usted lee en el versículo 36, dice, en Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar. Entonces, hay algo aquí interesante. Aquí hay ismaelitas y madianitas. Y la pregunta es, ¿quiénes son los madianitas? Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando yo presenté de dónde vienen los madianitas. Voy a hacer aquí la pausa por si tengo alguna respuesta de algunos, si alguien lo recuerda de dónde vienen los madianitas. ¿Verdad? No sé, ¿verdad? Si alguno de ustedes lo pueda recordar. Pero los madianitas son la nación que nacen de Madián. ¿Y quién es Madián? Madián es uno de los hijos que Abraham tuvo con Cetura. Usted sabe que después que se murió Sara, Abraham se volvió a casar. Y él tuvo varios hijos. Y dentro de esos hijos tuvo uno que se llamó Madián, y la prueba está en el libro de Génesis capítulo 25, dándole para atrás a esta historia, 25:4. En el 25:1 dice, Abraham tomó otra esposa llamada Cetura, y que entre los hijos que tuvo, el versículo 4 dice, 25:4, el versículo 2, Abraham tomó otra esposa llamada Cetura, que le dio a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Asúa. Son detallitos que yo le he venido diciendo a ustedes, quizá a ustedes se le va olvidando, yo no quiero que se lo olvide a ustedes, porque le estamos siguiendo el rastro a la familia de Abraham. Y entonces, interesante que Abraham, estamos viendo tres secciones de hijos. El que tuvo Ismael, que tuvo con Agar, a Isaac, que es el hijo de la promesa y el pacto, que lo tuvo con Sara, y Madián, que fue un hijo que tuvo con Cetura, perdón, su última esposa tuvo a Madián por hijo. Así que ya usted está viendo que mientras Isaac va corriendo la familia de la promesa de Dios por Isaac, que Isaac tiene a Jacob y Jacob estos 12 hijos, por los lados van corriendo 2 hijos y otras naciones más por los hijos otros que tuvo Abraham. Y vamos viendo que esa compañía eran ismaelitas, descendientes de Ismael, pero también habían madianitas, descendientes de Madián, el otro hijo de Abraham.
¿Me está siguiendo? Estamos viendo cómo del mismo Abraham comienzan a salir otras naciones que finalmente van a ser opresoras del hijo de la promesa, que es Isaac y Jacob y sus descendientes. Esto es un detalle que yo quería traer a colación. Ahora, voy a compartir con ustedes la lectura que dice Patriarcas y Profetas de lo que ocurrió en ese viaje. Fíjate que la Biblia menciona poco, pero con respecto a lo que ocurrió en ese viaje, pero quiero compartir con ustedes en el capítulo 20, que dice así: mientras tanto José y sus amos iban en camino a Egipto, cuando la caravana marchaba hacia el sur, hacia las fronteras de Canaán, el joven pudo divisar a lo lejos las colinas entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre. Lloró amargamente al pensar en la soledad y el dolor de aquel padre amoroso. Y aquí me detengo porque aquí nos está presentando que el primer dolor que comienza a experimentar cuando él comienza a remontarse hacia el sur, ve a la distancia las cabañas de su papá, allá en las montañas. Y ahora José está pensando, wow, cuando papá reciba la noticia. Él no sabía qué noticia iban a dar. José no sabía si los hermanos iban a decir la verdad de que lo habían vendido. Estoy segura que él piensa, mis hermanos no van a tener el valor de decirle a papá lo que acaban de hacer conmigo. Quizás le mienta y vayan a decirle que yo morí en el camino. Pero él está pensando en el dolor que esto le va a causar a su padre. Y yo nada más me pongo en el lugar de José. Y a veces en mi mente, en estos juegos mentales que uno hace, uno dice, wow, si un día si yo muriera primero que mi papá y a mi papá le dieran la noticia que yo morí, yo no me puedo imaginar el dolor que esto le va a causar a mi papá y a mi mamá. Yo estoy segura, yo nada más imaginarme a mi papá gritando y llorando en su vejez porque algo me pasó a mí. En verdad, es una cosa que a mí me rompe el alma nada más imaginar el sufrimiento de mi papá. Que yo no quisiera, por nada yo quisiera crearle un sufrimiento a mi papá, que yo lo hubiera quebrantado en un dolor, sumido en un dolor y en una tristeza y con la mirada perdida, anhelando la muerte. Y diciendo, ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo? ¿Por qué ella? Es decir, para mí es un proceso doloroso porque yo sé cuánto mi papá me ama. Y entonces estoy viendo ahora el dolor que está experimentando José al ponerse en el lugar de su papá y pensando que va el dolor de papá, de papi, cuando recibe esta noticia. Y dice que lloró amargamente el pensar en la soledad y el dolor que aquel padre iba a recibir. Nuevamente recordó la escena de Dotán y vio a sus hermanos airados y sintió sus miradas furiosas dirigidas hacia él, los punzantes e injuriosas palabras con que habían contestado a sus súplicas angustiosas, y eso resonaba en sus oídos. Con el corazón palpitante pensaba en qué le reservaría el porvenir. ¿Qué cambio de condición de hijo tiernamente querido había pasado a ser un esclavo menospreciado y desamparado, solo y sin amigos? ¿Cuál sería su suerte en la extraña tierra donde iba? Durante algún tiempo, José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Gran parte de aquel viaje, lo único que se escuchaba era los llantos incontrolados de José. En aquella caravana donde iban quizás otros esclavos, hombres fuertes, iba aquel muchacho mimado de 17 años, con el corazón roto, con la mirada perdida, con una desesperación, sintiéndose abandonado por sus hermanos, lejos de su papá que lo protegía. ¿Qué tú tienes? Usted sabe cuántas veces nosotros enfrentamos momentos en que las personas en las que habíamos confiado nos abandonaron. Cuando las personas que más aman y que podrían dar la cara por nosotros no están. No hay posibilidad de llamarlos por un celular, no hay manera de mandarle un mensaje, no hay un 911 que escribir y decir, por favor, alguien tenga misericordia de mí. Yo quiero decir que igual como ayer dije en el tema que estaba desarrollando,
¿Cuándo vino la transformación en la vida de María? No cuando estaban la gente allí con las piedras dispuestas a tirarla y apedrearla. No cuando la gente estaba murmurando o preguntándose. El cambio llega cuando tú quedas solo con Dios. Y a veces Dios tiene que permitir que nuestros hijos salgan de nuestro entorno, que nosotros salgamos de las personas en las que hemos confiado y quedar solos. Yo no sé si de los que me están escuchando han experimentado que algún día tuvieron que salir de su país, cruzar la frontera solo, cruzar el río Bravo o cruzar cualquier otra situación, montarse en un avión solito. Hay gente que me dice, no, yo temprano, un día jovencito, 17, 18 años, yo me monté en un avión, llegué a este país y nunca regresé más. ¿Cómo encontrarte solo en un país donde tú no sabes el idioma, tú no sabes a dónde vas, con quién te vas a codiar, quién te espera? Hay momentos en que la vida nos cambia. Y a veces estos momentos a solas en la que verdaderamente quedamos solo con Dios, esos son los momentos indispensables donde nuestra vida se muda en cuestión de horas. No en cuestión de días, ni de meses, ni de años. En cuestión de horas. Yo me quedo sorprendida cómo esta lectura menciona cómo Dios transformó a José en un viaje, en un viaje. Todavía no había completado quizás las 24 horas de ese día que Dios había transformado a este muchacho. Dice aquí que durante un tiempo José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Hubo un tramo de aquel viaje que ese muchacho, el grito y la desesperación se apoderó de él. No podía controlar su llanto, sus pensamientos estaban nublados. Pero dice aquí, pero en la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él. Y yo quiero que vayamos viendo cómo Dios sabe dar bendición en medio de dolores y de traumas y de situaciones que nosotros jamás quisiéramos vivir. Pero Dios, en medio del dolor y la crisis, Dios sabe levantar y transformar nuestras vidas. Dice, aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Fue fuerte y tierno, por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le había hecho daño por su parcialidad y complacencia. ¿Escuchó? Por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le había hecho daño por su parcialidad y complacencia. Aquella preferencia poco juiciosa había enfurecido a sus hermanos y los había inducido a llevar a cabo el cruel acto que lo alejaba ahora de su hogar. Sus efectos se manifestaban también en su propio carácter. En él se había fomentado defectos que ahora debía corregir. Estaba comenzando a confiar en sí mismo y ser exigente. Acostumbrado al tierno cuidado de su padre, no se sintió preparado para afrontar las dificultades que surgían ante él en la amargura y desamparada vida de extranjero y esclavo. Estamos viendo cómo a veces Dios tanto a nosotros nos tuvo que sacar del cuidado y protección paternal para enseñarnos lecciones de confianza en Dios. Igual manera, a veces como nosotros como padres, cuando incumplimos nuestro deber para con nuestros hijos y Dios tiene misiones para nuestros hijos, nos tendrá que arrebatar a nuestros hijos, a veces en situaciones dolorosas, para poder pulirlos lejos de nuestros consentimientos. Muchos padres echan a perder a sus hijos y la misión que Dios tiene para sus hijos al criarlos con pena o bajo exceso de protección o demasiado mimados y consentidos, y eso impide que nuestros hijos desarrollen un carácter más equilibrado y desarrollen un carácter inclinado hacia Dios.
sino hacia nosotros. A veces nosotros, al criar engreídamente a nuestros hijos y consentidos, ellos piensan que ellos son merecedores de las cosas y no les enseñamos a ganar las cosas por su esfuerzo y su sudor. Muchos padres son los que se pasan tratando de resolverle los problemas a los hijos, y a veces los hijos son grandes y le dicen, nene, no te preocupes, o nena, no te preocupes, eso yo lo hablo, yo voy a hablar con fulano, y nosotros nos pasamos siendo embajadores de nuestros hijos, abriéndoles puertas, y no les permitimos a que ellos abran puertas por sus propios esfuerzos. Y nuestros hijos se acostumbraron a no hacer nada, esperar que mami y papi lo hagan, y ellos sencillamente caminan por la alfombra roja. ¿Qué daño hemos hecho? ¿Qué daño? Entonces no los preparamos para una vida dura y una vida de sacrificios. Los acostumbramos a recibir las cosas porque otro lo hizo. Entonces vamos viendo que Dios tenía un plan porque Dios tenía que cambiar y transformar el carácter de ese jovencito a tan temprana edad de 17 años. Y dice aquí, en su niñez se le había enseñado, entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de sus padres. No hay remedio. Pues ¿qué remedio hay? Si tú no puedes mirar ni a la derecha, ni a la izquierda, ni para el frente, ni para atrás, porque tú no tienes a nadie. Entonces solamente hay un hueco para mirar hacia arriba. Porque cuando tú no tienes a nadie, ni a los lados, ni al frente, ni atrás, que te proteja o te guíe, tú solamente puedes mirar hacia arriba. Y entonces ahí fue cuando Dios pudo en esta soledad levantar la cabeza de José y reconociera que había un Dios, que su padre, de las muchas cosas que le había dado, ya no tenía la túnica su hermano se la habían quitado y la habían mandado con sangre de cordero para su papá. Ahora estaba sin la túnica, es decir, sin la protección de papá. Ahora tú vas a conocer la protección de un papá más grande que este. Y entonces dice que dirigió sus pensamientos a Dios, y en su niñez se le había enseñado a amarle y temerle. A menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión que su padre Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo. Se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se había cumplido. Cómo en la hora de necesidad los ángeles habían venido a instruirle, confortarlo y protegerlo. Y había comprendido el amor manifiesto por Dios al proveer un redentor para los hombres. Ahora todas esas historias y lecciones preciosas se presentaron vívidamente ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería también su Dios. Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedirle que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba desterrado. Y esto es lo grande. El papá de José escapa de su casa solo, por voluntad propia, desterrado, huyendo de miedo, teniendo una edad mayor que la de José, porque cuando se cree que ya tenían como la edad de 30 años, 30 o 40 años cuando José huye de Esaú. Entonces era mucho más adulto que él. Pero usted recuerda cuando Jacob hizo esta historia. Jacob le contó esta historia a sus hijos cuando iban a salir huyendo de Siquem, cuando Simeón y Leví mataron a todos los siquemitas. Y antes de salir de allí, él les contó esta historia. Y dice que allí fue cuando ellos se quitaron sus zarcillos y sus ídolos y los dejaron enterrados en Siquem. Entonces Dios los protegió. Y ahora llegó el momento de que esa historia cobró significado. Y yo quiero decirte algo, papá y mamá que me está escuchando. Habrá muchas cosas que tú le habrás dicho a tus hijos y a tus hijos, para ti, tú le entró por un oído y le salió por el otro. Hay muchas historias, hay cosas que nosotros le explicamos a nuestros hijos de Dios y puede ser que usted diga, a estos muchachos no le entra nada. Sin embargo, esas historias, esos momentos de fe que hemos compartido con nuestros hijos, estos cultos familiares que a veces uno dice, a estos muchachos para nada que le entra aquí algo, o están mirando el celular, o están pensando en otra cosa, o se duermen a mitad de culto. Yo quiero decirle que todo esfuerzo que hacemos los padres por inculcarle fe en el corazón de nuestros hijos no va a ser infructuoso. Y como yo siempre he dicho, el estudiante aprende cuando el maestro no está. Y
Y cuando ya el maestro se fue, y el estudiante ahora tendrá que probar lo que aquel día el maestro enseñó. Y yo quiero decirte que Dios sabe recordarle a nuestros hijos aquellas lecciones que ellos han aprendido cuando tengan que enfrentar solos la vida con Dios. Cuando lleguen los momentos de crisis, ellos van a recordar todas las historias que tú una vez le enseñaste, aquellas historias de tu vida personal, aquellos testimonios que tú compartiste con ellos, aquellos momentos de fe. Esos van a llegar, mire, a su mente, esos vayan a llegar así, como un torrente de agua. Y ellos van a recordar a ese Dios que tú tantos años desde pequeño le quisiste inculcar. Y esto pasó con José. Dice que él recordó aquella historia que su papá había hecho. Era un niño, mucho más niño. Y recordó aquella historia que su papá había hecho. Y él ahora hace suyo el Dios de su padre. Viste que ahora hemos estado hablando de que él recordaba el Dios de su padre. Pero ahora no es el Dios de su papá. Ahora es el Dios de él. Y en la vida nosotros tenemos que un día conocer al Dios mío y no al Dios de papi y mami. A veces nosotros nos hemos creído de que, si papi y mami, yo me acuerdo que mi hijo me decía, no mami, no te preocupes, que cuando Jesús venga yo me agarro de tu traje o de tus piernas y yo me voy contigo. Porque ellos pensaban de que ellos podían agarrarse de mí y que yo les traía salvación. Ya ellos saben que eso no es así. Ahora ellos les toca luchar por su salvación. Y es cuando entonces no es el Dios de papi y mami, es mi Dios. Y yo siempre le he dicho a los padres que sus hijos nunca van a conocer a Dios a través de usted. Es cuando estén lejos de usted, ellos no conocerán el Dios tuyo, sino el Dios de ellos mismos. Dice, su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le desamparara su suerte y cumpliría todo deber con fidelidad. Este es el pacto que hace José a los 17 años con Dios y decirle que él hace un pacto de ser fiel ante toda circunstancia y en cada paso de su vida. Y dice, la experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad le transformó de un niño mimado que era en un hombre reflexivo, valiente y sereno. En ese viaje, Dios le mudó el carácter a José. Salió de Dotán como un niño desamparado, mimado, desesperado, en angustia total, y llegó a Egipto siendo un hombre reflexivo, valiente y sereno, confiado en su Dios. ¡Wow! 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 La pregunta es, ¿Dios puede hacer lo mismo? ¿Quién quiere vivir un momento como este? Nadie. Si yo aquí le pregunto a ustedes, ¿cuántos quisieran ser secuestrados o vendidos como esclavos o de momento saliendo de su país con una maletita hacia aventurarse? Quizás ninguno. ¿Usted sabe cuántos de ustedes piden oración porque tienen miedo de vivir una experiencia dolorosa? Pero yo quiero decirle que por eso es que yo les digo a ustedes que Dios no siempre va a contestar esas oraciones con un sí, amén, como tú digas. Porque usted piensa que José no oró en el pozo y le dijo, Señor, líbrame de las manos de mis hermanos, Señor, que mis hermanos no me hagan daño, Señor, que mis hermanos no me maten, Señor, que mis hermanos no me vendan, Señor, protege, Señor, manda tu ángel, sácame de este pozo, ayúdame mientras mis hermanos están allá comiendo, ayúdame a salir de este pozo sin que ellos se den cuenta. ¿Cuántas oraciones de esas? Y a todo Dios le dijo, no, 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 no. Tú te vas a ir con esta caravana de ismaelitas y madianitas y tú vas a llegar a Egipto. Y entonces es cuando nosotros decimos, pero Señor, es que tú no estás contestando mi oración. Señores, sí la está contestando, pero no como tú quieres. La está contestando conforme a su voluntad, porque Dios tiene misiones y propósitos. Y nosotros tenemos que vivir conforme al propósito de Dios. ¿Me sigue? Entonces sí, Dios escuchó.
Y Dios sabía que él tenía un trabajo en el carácter de José. Y en ese viaje Dios lo hizo. Y Dios mudó el corazón de un niño mimado a un hombre reflexivo. Y dice aquí, al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, jefe de la guardia real, a cuyo servicio permaneció durante 10 años. Y allí estuvo expuesto a tentaciones extraordinarias. Estaba en medio de la idolatría, pero fue fiel. Y de ahí no tocó más, porque esa será la historia que estaremos tocando próximamente esta semana. Hoy yo quería destacar cómo Dios puede transformar nuestras vidas en medio de una situación crítica que nunca soñamos, que nunca quisimos, que nunca esperamos vivir. Sea que esta situación nos toque vivirla a nosotros o a nosotros nos toque verla vivir a nuestros hijos. Y yo quiero decirte, no intervengas cuando Dios tenga que llevar a tus hijos a vivir una experiencia dolorosa con el único fin de conocer a Dios. No intervengas. A veces Dios tendrá que sacar a nuestros hijos muy lejos de nosotros porque Dios sabe que nosotros vamos a querer meter las manos y dañar sus planes porque nosotros queremos siempre protegerlos, cuidarlos y mimarlos. Pero Dios sabe ser un padre mejor que nosotros. Dios ama a nuestros hijos, pero si los tiene que llevar al valle del dolor para reprenderlos, lo va a hacer. Y si Él sabe que tú te vas a meter en el medio para intervenir, te va a sacar del medio. Y yo le agradezco a Dios porque sus planes siempre son mejor que los míos. Y cuando uno quiere meter las manos para ayudar en algo, Dios nos va a dar en las manitas y decir, echa para atrás las manitas, que no te necesito. Así que vamos a permitirle que Dios dirige nuestros pasos en el día de hoy, que el Señor pueda abrir puertas de bendición para nosotros. Y el Señor, aún en medio del dolor, encontrar paz y saber que Dios sabe lo que está haciendo con nosotros y en nosotros. Gracias por haber estado conmigo. Vamos en este momento a orar sin música. Mi computadora no ha querido hoy hacer nada, así que yo con eso no peleo. Hoy estamos sin esa música especial que siempre tenemos, pero aquí lo importante es el mensaje y los momentos de oración. Así que vamos en este momento a entrar en la presencia del Señor, y ahí donde tú estás, levanta tu mano, entregamos al Señor nuestras necesidades. Padre de amor, en esta hora llevamos a nuestra mente esta historia de una manera impresionante, en la que a veces tus caminos en nada se parecen a los nuestros. Y bien lo dijiste, porque mis caminos es por encima de tus caminos y mis pensamientos por encima de tus pensamientos. Y a veces tus caminos, Señor, nosotros jamás los hubiésemos elegido porque nos parecen caminos duros, difíciles y dolorosos. Pero estos caminos son tan importantes en nuestra vida porque nos conducen a experiencias de poder, de transformación y de gloria. Gracias, Señor, porque a veces tú no nos preguntas si queremos caminar estos caminos. Gracias porque a veces tú nos metes en contra de nuestra voluntad en estos caminos de dolor y también metes a nuestros hijos para poderlos llevarlos a ver tu rostro y a conocerte mejor. Padre Santo, hoy renunciamos a nuestras maneras de pensar. Hoy renunciamos a nuestros estilos particulares de decidir. Hoy queremos entrar al camino y a la voluntad de Dios, sea cual fuera, con el único fin de que tú mudes nuestro carácter, que tú transformes nuestra manera de ver, decidir, actuar y ser, para que podamos dejar de ser niños mimados, niños quejosos, niños rabiosos, niños que son exigentes, porque a veces nosotros, padres,
nos comportamos contigo como niños con pataleta porque queremos lo que siempre hemos pedido o estamos acostumbrados a que nos den. Gracias por la disciplina, Señor. Gracias por la vara de la corrección que tú sabes usar sobre nosotros para llevarnos a un nivel de maduración aún mayor y más glorioso. Gracias, Señor, por estos caminos difíciles en los que tú nos sometes para mudar nuestro carácter y nuestra vida. Y lo mismo que hiciste con José, Señor, si tienes que hacerlo con nosotros o con nuestros hijos o con nuestros amigos o con nuestros esposos o con nuestras esposas, haz lo que tengas que hacer en la vida de nuestros amados con el único fin de transformarnos y darnos una experiencia gloriosa contigo. Hoy, Señor, pongo cada una de las vidas que se ha conectado con nosotros en este día, confiando, Señor, que hoy vamos a ver tu mano. Como dice el corito, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, familia, gracias por haber estado conmigo un día más. Perdonen los minutos que nos fuimos extra. Esperamos que hayan sido de bendición y que todos aquellos que hoy inician su jornada de trabajo hayan podido tener una jornada bendecida y tengan una feliz. Bendiciones y saludos a mi querida amiga Lucía Peláez de allá desde España. Dios te bendiga. Hacía tiempo que no te veía, Lucy. Gracias por estar con nosotros en nuestra transmisión. Gracias por reconectarte. Bienvenida a casa. Un saludo y un abrazo, Lucy. Esperamos que podamos conectarnos nosotros más adelante. Bendiciones a toda la familia. Dios te bendiga. Que tengas un día glorioso. Y a todos los que están haciendo su operación Nehemías. Adelante, familia. No, como dicen, no des para atrás ni para coger impulso. Sigue adelante. Hoy yo tengo un proyecto de operación Nehemías que estoy también. Recuerden que lo pesado lo hice. Tengo cositas más livianas que terminar. Así que yo también estaré con ustedes. Recuerde, esta noche, 9 de la noche, hora de Puerto Rico, 7 de la noche, hora de Guatemala, 6 de la tarde, hora de el oeste en California, nuestra campaña Guiados en Victoria a través de Zoom y nuestra página lo va a estar transmitiendo, nuestra campaña virtual. Así que te espero esta noche en el nombre del Señor en nuestra campaña. Dios te bendiga y feliz día.